Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos de nuevo a Biblioteca Conecta. Como siempre, pues un saludo desde la Biblioteca de Montijo de José Antonio Teodoro, acompañado, como siempre también, pues por mis compañeras, por Yolanda Vallejo, desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, buenos días. Y por María Benítez, desde la Biblioteca Pública de Orense. Hola, María. Buenas. Y hoy, acompañado también, aparece por aquí Patricia Picazo. Y Patricia Picazo viene porque precisamente la próxima semana, el día 20 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Narración Oral. Si no estamos equivocados, ¿verdad, Patricia? No estáis equivocados. Hola, buenos días. Saludos a todos. ¿Qué tal? Y pensamos que es un mundo que tú conoces bien, porque eres precisamente narradora oral. No sé si Sí. narradora oral o cuentacuentos, como también se conoce habitualmente, ¿verdad? Pero yo creo que nos gusta más el término de narrador oral, ¿no? Sí, yo lo prefiero porque cuentacuentos se confunde con otras cosas que implican no solo narración oral, ¿no? Entonces yo prefiero narradora oral, contadora de historias. Me gusta denominarme así. Y en ese sentido, Patricia, empezando por el principio, pues cuéntanos qué diferencia, que nos has dicho que hay Claro. diferencias con los cuentacuentos, qué diferencia hay entre una persona que cuenta cuentos o una persona cuenta cuentos y una narradora oral. Bueno, en principio no debería de haber ninguna, ¿de acuerdo? Porque de hecho en la RAE cuentacuentos está como acepción en el diccionario de la Real Academia como persona que cuenta cuentos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a nivel efectivo o a nivel práctico, sí que las personas que se llaman cuentacuentos están más relacionados con el mundo infantil y con el mundo del ocio y tiempo libre, del monitor o la monitora de entretener a los niños y niñas. El cuentacuentos implica no solo contar una historia, sino que te la aprendes de memoria y la sueltas sin tener una práctica, una técnica previa, un recorrido profesional, ¿vale? No se lee como así. No debería de ser, ¿eh? Yo creo que es lo mismo, pero como hay estas líneas, ¿no? tan distintas y tan difusas entre unas disciplinas y otras, pues hacemos la distinción las personas que somos profesionales de esto y que vivimos de esto. Ujú. Cuenta- Cuéntanos, ¿cómo celebra un narrador oral este día? ¿Cómo celebra? ¿Tenéis habitualmente Pues más bueno, trabajo? en principio yo creo que deberíamos estar calladitos este día y que hablen, para que hablen más de nosotros que nosotros hablar, que nosotros ya estamos dándole a la lengua mucho rato, ¿no? Pero sí que es verdad que desde las diferentes asociaciones de narración oral de todo el país, pues sí que hay diferentes modos de celebrarlo, ¿no? Hay asociaciones, por ejemplo, como la de Madrid, que organizan jornadas en mesas redondas que hablan sobre la narración oral en sus diferentes vertientes. En Valencia, por ejemplo, yo que pertenezco a la de la Comunidad Valenciana, pues el año pasado hicimos a través de redes sociales bueno, nos hacíamos fotos con un poco que era para nosotros contar cuentos y escuchar cuentos, ¿no? Bueno, hay otras asociaciones también que hacen días especiales, ¿no? Pues a lo mejor una maratón de cuentos, de todo el día contar, para difundir la narración oral, ¿no? A estos niveles. Pero cada una se lo organiza y bueno, las bibliotecas, desde luego, que están muy vinculadas también a la narración oral, pues muchas veces también celebran, ¿no? Contratando narradores, narradoras para contar historias. O sea que sí, es el día de la Patricia, palabra. Dime, Patricia, y dime, una, Yolanda. yo te lo pregunto así como si no supiéramos absolutamente nada, porque sabes que este programa no solo está dirigido a bibliotecarios, que más o menos podemos estar relacionados o familiarizados con lo que es la narración, sino también para todo tipo de público que a lo mejor no lo tiene muy claro qué es un narrador oral. Un narrador oral cuenta historias de otros, cuenta historias propias, interactúa, inventa las historias sobre la marcha. De todo. Hay narradores, narradoras que cuentan historias de otros, narradores, narradoras que cuentan cuento propio, que versionan, igual que los cantantes, las cantantes, ¿no? Hay versiones de cuentos, pues hay versiones de cuentos, o hay versiones de canciones, pues también hay versiones de cuentos, ¿no? Y luego pues se cuenta también, hay quien cuenta en primera persona a raíz de anécdotas vitales. Siempre se procura que
el cuento se acerque lo más a ti, ¿no? A tu persona, para hacerlo lo más verosímil posible y que el público se sienta de alguna manera empatizado con la persona que está contando, ¿no? Que como que eso te ha pasado a ti o te puede haber pasado a ti. ¿Y dónde os podemos encontrar? Porque claro, los cuentacuentos tradicionales que conocemos más nosotros, los que ya has comentado, que van con los niños y tal, pero vosotros que es como otro paso donde... Vale, sí, a los profesionales se nos encuentra en los mismos espacios, lamentablemente, bueno, se abre un poco más, porque es verdad que en las bibliotecas sí que hay personas, sí que hay bibliotecarios, bibliotecarias como vosotros, ¿no? Que hacen su función de gestores culturales, que es lo que también sois, aparte de hacer promoción de la lectura, etcétera, etcétera, y entonces sí que buscan, ¿no? A través de las páginas web, los profesionales solemos tener página web, por ejemplo, y entonces en Internet se puede buscar a un narrador profesional. Está Guadalajara, por ejemplo, el Maratón de Guadalajara, el maratón de cuentos que se está realizando creo que ya más de 30 años, es un buen escaparate para ver a los narradores y narradoras profesionales, que no solo contamos para niños, sino también contamos para otro tipo de públicos, gente mayor, adultos, jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces ahí también es un buen escaparate. Y luego, pues intentar preguntar, pero, por ejemplo, yo, claro, preguntar a un narrador, porque ¿quién me recomiendas? Al final es como, no sé, como entre el gremio de los bibliotecarios, ¿no? ¿Quién es el mejor bibliotecario? Pues ¿cómo vas a hablar? Entonces yo creo que desde ahí sí que es informarse de dónde están los festivales, los eventos de narración, para que un gestor, como sois vosotros, los bibliotecarios y las bibliotecarias, sepan y sigan a los artistas, que al final somos lo que somos, ¿no? Somos artistas, entonces persigáis un poco, nos sigáis en nuestro crecimiento artístico, ¿no? De, pues mira, esta chica, pues fíjate, hace 10 años que la vi y ahora ofrece este tipo de repertorio o este tipo de espectáculo, porque claro, lo que nos lleva, y yo lo sé porque he trabajado muchísimos años con bibliotecarios, bibliotecarias y he sido también, y soy mucho del gremio y me encantáis todos, pero es verdad que nos come el día a día. Entonces, claro, seguir a un profesional, a un artista, es complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos mano del día. El día Internacional del Libro, el Día del Libro, el Día del no sé qué, el Día de la Mujer. Oye, ¿tienes cuentos sobre el Día de la Paz? Y claro, eso es algo que como artista te merma, te merma. Sí. Y que sea de una hora, y que sea para niños de no sé qué. Y ahora, pues, y puedes adaptarlo. Y tú dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Cuentos o alpino, ¿sabes? Y O en además, inglés, ¿no? Ya vamos allá más. Y en inglés, y puedes hacer, y tú, es que yo de verdad, yo con lo que hago ya que me imagino además que cuando llegan fechas como el mes de abril, que entre el día del libro infantil y juvenil y el día del libro o el día de la biblioteca, pues imagino que tendréis llamadas, pues eso todo el mes, la agenda, Claro, taca, taca, taca. Pero luego se llega febrero concentra. y ¿qué pasa en febrero? Si no hay nada. Pues en Patricia, febrero se comen los mira, y mocos. yo te Dime, iba a dime, preguntar, Yolanda. la Sí, narración, el oficio de narrador o de narradora es, podríamos decir, el oficio más antiguo del mundo, porque bueno, un poco la transmisión oral de la literatura, bueno, es lo que da nacimiento o que da origen a la literatura. El principio fue el verbo que dice la Biblia, ¿no? Mucho antes de que así. escribiésemos, contábamos, ¿no? Ujú. Ese contar no, se apoya solo en la palabra, se apoya en el gesto, se apoya en diferentes lenguajes visuales. El contar se apoya en tu cuerpo, se apoya en tu gesto, en la entonación de la palabra, sin que sea una cosa fuera de ti. Quiero decir, tú utilizas tu propio gesto, tú utilizas tu propia gestualidad, tu propio cuerpo en los movimientos que tú haces de forma natural. Eso es, por lo menos, yo lo que en mis 25 años de narradora he ido un poco puliendo, ¿no? Ser lo más natural posible y ser lo más yo posible, lo más yo narradora. Obviamente yo no voy a contar cuentos a un público como ahora estoy hablando, ¿no? Sentada en mi casa, ¿no? Pero obviamente sí que hay una Bueno, esencia de esa también, persona que perdona, soy. perdona, porque también lo has hecho. Sí, lo he hecho, es cierto. En la pandemia contaba desde mi casa en todos los rincones. Doy Sí, fe, es doy fe. verdad. Es verdad que José Antonio vino, no, nos vimos en las casas de todos, ¿va? De toda la gente, desde el cuarto de baño, la cocina.
Oye, monísimos, de verdad. Sí, Nos sí. poníamos toallas en el pelo, delantales, era genial. En la pandemia lo pasamos muy bien la- en las sesiones de cuentos, sí. Pero eso, que el contar no solo se apoya, la voz es, bueno, es el instrumento, claro, si no hablas, pero obviamente hay el lenguaje no verbal y hay también que tener una conciencia escénica, ¿no? Que es algo que no se ve, ¿no? Pero sí que es muy importante que una persona que se dedique a esto tenga una conciencia escénica, que estás en un lugar delante de gente, ¿no? Actuando. Mm. Y el público, porque hemos hablado, claro, puedes tener público infantil, puedes tener público adulto, puedes tener público juvenil. Cuéntanos un poco Mm. las características de cada uno y con cuál te gusta a ti más enfrentarte. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, a mí mis favoritos son los adultos, he de reconocerlo. Me encantan también los niños, pero me resultan muy exigente el público infantil, muy exigente, porque si no le gusta algo, se te va a girar la cara o se va a poner a gatear o en un momento determinado, no sea muy rápido, no va a guardar ese momento, ese punto de pudor que un adulto o un adolescente en su momento todavía lo puede mantener, ¿no? Los adolescentes también me gustan mucho. Bueno, yo creo que la diferencia está en la escucha, fíjate, en todo el tiempo que he pensado y en mi experiencia, ¿no? de contar en diversos tipos de público, es la escucha, básicamente. Y no es una cuestión de que seas adulto o seas joven, es el tiempo que tú tienes de tomar atención o el tiempo de entrenamiento de tu imaginario, de tu escucha a la hora de escuchar historias. Hay personas que, es que el otro día, por ejemplo, estaba en una biblioteca con un niño, una niña de 2 años, no que llevaba 3, y estuvo los 50 minutos escuchando. O Ujú. sea, en su escucha de moverse, de sentarse en el suelo, sus padres la acompañaban, ¿vale? Los padres estaban muy implicados, eso también es muy importante, ¿no? Que los padres estén con ella y que estén en los cuentos, pero la niña estuvo los 50 minutos, una niña de que no llegaba a 3 años. Entonces, claro, dices tú, ¿cuál es la diferencia en esto? Porque hay personas también jóvenes o adultos que a lo mejor tienen una escucha más dispersa, ¿no? Que les gusta así a lo mejor cuentos más rápidos o más cortitos o que no les haya pensar mucho. Hay gente que le gusta también, pues yo qué sé, cuentos donde el viajar o que te estén llevando a lugares, ¿no? Que tú puedas seguir con tu imaginario y que requiera de una escucha mucho más profunda. ¿Por qué? Porque a lo mejor te lleva más allá, ¿no? Hay una historia dentro de una historia, hay una estructura que te lleva como un poco más profundo en el tema de la concentración y la escucha, que a lo mejor una persona que no está habituada se aburre o sale del cuento, ¿no? La escucha es un entrenamiento. Entonces yo creo que la diferencia de públicos básicamente está en la escucha. Y una de las cosas muy importantes que hacéis vosotros, los bibliotecarios y las bibliotecarias, es generar eso. Cuando se programan cuentos en una biblioteca, y la idea de que sea una programación estable y que sea una vez al mes o cada 15 días es para justamente entrenar esa escucha y hacer público de cuentos, que es algo que estamos perdiendo. Y estamos perdiendo una cosa muy importante y que bien decía Yolanda, que es de lo más antiguo que hay en el mundo, y son las historias, están apegadas al ser humano, ya no se cuenta casi historias. Entonces, Patricia, dime, que me ¿y enrollo y cuándo no tú? paro. Dime. No, no te preocupes porque además a nosotros nos viene muy bien porque además somos público entrenado para la escucha, nunca mejor Ya dicho, y me, ya, contigo. me, ya me imagino, por eso yo sigo tirando millas Pero a mí me sin ver. gustaría preguntarte a ti como narradora, ¿cuándo tú ves una historia y dices tú, aquí hay una narración? O sea, ¿tenéis un repertorio, un catálogo, o tú estás leyendo algún autor, lees algún cuento, te cuentan alguna historia y tú dices, aquí hay una narración? Bueno, el proceso creativo cada uno lo tiene a su manera y es muy propio, ¿no? De cada persona. En mi caso, Ujú. pues mira, yo me nutro mucho de mi familia, me nutro mucho de mis tías que ya son muy mayores, de historias familiares, y luego de mi propia experiencia, ¿vale? De experiencias vitales me nutro bastante. Después, para contar algo que quiero contar, porque fíjate, eso es algo que creo que tengo que dar el nivel siguiente. Tengo algunos cuentos propios, pero muy poquitos todavía.
Y sí tengo una sesión, por ejemplo, toda hecha mía, de experiencias vitales y cuento mío, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo me voy a leer, leo tradición, leo de todo. Lo que pasa es que a veces lo leo por gusto y otras veces busco repertorio. Pero mira, es que a mí últimamente lo que me está pasando es que no encuentro en la lectura repertorio. O sea, leo mucho pero porque te empapas, ¿no? Sobre todo de una estructura oral, pues los cuentos de Grimm te ayudan mucho para establecerte ese mundo mágico, ¿no? Ese mundo del cuento maravilloso que te dan una estructura y una base. Esto es como el ballet clásico, ¿no? Cuando en el ballet tú necesitas lo clásico para que te dé la base, ¿no? La estructura. Y luego el ballet contemporáneo que hace romperla, ¿no? Entonces, los narradores creo que en la formación bueno, ya en el oficio mismo es conocer lo clásico, lo básico, ¿no? Lo tradicional más puro para que te dé esa base que tú luego puedas romper, ¿no? Pues para ofrecer un cuento contemporáneo un poco más. Pero creo que es que el proceso de creación es que ahí es un mundo, es decir, cada uno, por ejemplo, yo para inspirarme muchas veces me veo una película o me voy a dar un paseo por el campo o me voy a ver un amanecer, un atardecer, ¿no? Para buscar ese punto de inspiración a que mi mente esté relajada y diga, ostras, aquí hay una historia, ¿no? O Ahí, que ahí. cuando estás pensando, ¿no? O Eso sea, era justamente lo exacto. que te preguntaba, ¿no? Aquí hay una ¿Cuándo, historia. cuándo hay una historia? Pues tienes que escuchar mucho y observar mucho para saber dónde hay una historia, ¿no? La gente a mí, muchas veces mis amigas ayer, por ejemplo, me contaba una amiga bueno, que me estaba contando unas cosas que estábamos tomando un café. Me decía, Patricia, te voy a contar esto porque de esto tienes una historia. Entonces, claro, de esas cosas uno escucha y vas tomando nota y ya vas diciendo, ah, vale, pues esto me lo apunto, ¿no? Pues, claro, es que estoy ahora haciendo una mirigirilla por aquí, por Valencia, y claro, pues veo a mi tía y mi tía cada vez que lo llevo a contar cuentos, tiene 83 años, pues siempre me dice algo. ¿Te acuerdas cuando no sé qué? O yo cuando era joven, entonces yo ahí ya hago clic, venga, a grabar. Porque, Mm. que luego, eso son los borradores, ¿no? Que vas tirando ahí de luego y se construyen cosas, ¿no? Mira, y te Aquí. pregunto yo y ya después me callo, que después dicen esta gente que no dejo hablar a nadie, pero es que yo me pongo a preguntar. Mira, escuchándote, porque estoy haciendo la tarea y estoy escuchando, te he escuchado hablar tus amigas, tus tías, tú que eres una mujer. Estamos hablando de la Mundo narración como femenino. algo femenino. Yo no la considero como algo femenino, pero es que mi mundo es femenino. O sea, yo tengo 3 hermanas, mi madre tiene 4 hermanas, entre las mujeres siempre ha habido, o sea, no es que yo sea, o sea, no lo he hecho conscientemente, lo he hecho todas mis historias, todo lo que, o sea, ahora que lo veo, si lo viera desde una perspectiva de género, todo lo que yo hago es desde mi punto de vista, soy una mujer, no puedo cambiarme. E incluso cuando hablo de cuentos, cuando tengo también historias de hombres, pero es que estoy desde mi punto de vista, es que no puedo cambiarme. ¿Sabes? Entonces, como mi Claro, pero mirada es una mujer, no, lo que pasa es que yo, por ejemplo, sin quererlo, a ver, no tengo una sesión, bueno, ahora sí, porque me salió del alma, ¿eh? Y cuento la historia de mi abuela, de mis tías y tal, como las mujeres que bueno, me Influido han de alguna marcado en la manera. vida, ¿no? Intrépidas, sí. Y esa es un poco, se podría mirar de género, pero realmente tampoco lo es. Porque a mí, la primera vez que la conté, me dijeron la gente que salió, ay, pues me pensaba que era así como más disputa entre mujeres o que hablaras más, pues yo qué sé, de reivindicar cosas. Y yo, pues es que no, yo eso no es mi claro, guerra, yo, ¿sabes? yo iba a un plano más básico y quizá menos intencionado por aquello que dice Irene Vallejo en Infinito un Junco. Las mujeres hemos sido tejedoras de historia y nos hemos alimentado unas a otras contándonos historias, pues bueno, pues con las tareas domésticas o con las tareas de crianza. Hemos sido las mujeres, al Mm. fin y al cabo, las que hemos transmitido la oralidad, ¿no? Sí, de alguna manera, hay mujeres que no hablan, ¿eh? Que no cuentan nada. Mi abuela paterna, por ejemplo, no contaba nada. A mi madre sí le contaba algunas cosas, pero a mí, por ejemplo, no me contaba nada. Quiero decir que sí que, en mi caso, en mi casa, ha sido mujeres, básicamente. Sí, por eso sí, puede ser, ¿eh? De hecho, así hablando con las narradoras y tal, lo que pasa es que ahora también hay un cambio de paradigma y es verdad que los narradores
los hombres también están un poco desde esa mirada, ¿no? Como en el mundo de la narración se dice que los hombres cuentan la épica y la mujer cuenta la intimidad, ¿no? Eso es un poco lo que se suele decir, ¿no? Yo creo que está cambiando un poco ahí también la mirada, Ujú. que el hombre está contando también otros tipos de historias y las mujeres también se atreven con otras cosas, ¿no? Nos atrevemos con otras cosas. Y se va atreviendo cada vez un poco más, no sé si atrever es la palabra más correcta, pero hemos hablado que muchas veces pensamos que el cuento, la historia es para público infantil y tú nos has comentado que te gusta más trabajar con adultos. ¿Hay cada vez, o es más reticente cada vez el público adulto a escuchar cuentos o todavía nos cuesta trabajo meternos ahí en el mundillo? Es que, a ver, cuando yo en mi experiencia también, que tú me conoces mucho, José Antonio, y yo sabes que soy súper luchadora del cuento para adultos que se abra Ujú. al mundo de adultos, cuando tú escuchas a adultos, o sea, cuando tú que no eres una persona, en general, un adulto que va por primera vez a escuchar cuentos se queda flipado. Si va a escuchar un buen narrador, claro, si le ha gustado o no la experiencia. Y eso te engancha. Y es verdad que genera adicción, porque eso yo lo he visto en muchos casos, ¿no? Y de repente la gente a las bibliotecas o a los teatros o tal, venir cuando hay cuentos y unirse, y unirse y repetir y les encanta, ¿no? Porque a todo el mundo nos gusta que nos cuenten cuentos, es que al final estamos viendo las películas, que al final eso es que nos cuentan historias, ¿no? O las canciones nos cuentan historias, o sea, estamos leyendo y queremos que nos cuenten una historia. Entonces, siempre estamos con esa avidez. Y claro, cuando te la cuentan, que tú estás sentado en tu silla y empiezas a imaginar sin tener que hacer ningún esfuerzo intelectual, como por ejemplo la lectura, ¿no? La lectura te requiere a ti leer, ¿no? Para imaginar. Claro, en este caso te lo traen, ¿no? Tú estás escuchando a una persona y tú, clic, se abre la imaginación. La televisión sería algo parecido, pero claro, la imaginación ya te da la imagen, o sea, no te hace a ti imaginar, ¿no? Entonces es muy bonito. Y yo creo que es algo muy desconocido todavía, que llevamos años y años aquí de lucha, abriendo los espacios, pero todavía cuesta un poco desvincular los cuentos con los niños, con la infancia. Mm. Poquito a poco, aquí seguimos. Claro. Pero Y yo tengo a quién lo dice, ¿a quién no le gusta que le cuenten un cuento? Si es que, ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a... ¿Siempre quisiste Pues contar? mira, no, yo además, como para mí era cosa de niños, yo odiaba a los niños con 20 años. Yo estudié, ahora me encantan, ¿eh? Me encanta, me lo paso muy bien contando con niños también. Pues yo estudié biblioteconomía y documentación, soy del gremio. Ah, Y claro, lo que pasa es que a mí no me gusta catalogar y entonces a mí me gustaba la parte de dinamización de bibliotecas, ¿no? Promoción de la lectura y entonces me especialicé en promoción de la lectura en la dinamización. Y ahí apareció el cuento, o sea, el contar. Y ahí hice un curso justamente de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y una de las personas que lo impartían era una persona que ya contaba, ¿no? Y bueno, ya eso fue el azar, porque a mí me encantaba, ¿no? Esto pero desde el punto de vista bibliotecario, ¿eh? Desde el punto de vista bibliotecario, en eso, pues los encuentros, la dinamización, pues el secuestro de la bibliotecaria y la difusión del fondo desde otro punto de vista, estas cosas, ¿no? Y luego el cuento llegó por pura casualidad, porque una amiga mía le faltaba una persona para un pabellón de deportes en el 95, que ya había acabado la carrera. Me dijo, Patricia, tú vas a contar El gigante egoísta. Me vistió de gigante, o sea, yo vestida, que yo ya ni me he visto ni nada, ¿no? Pero mi primer cuento fue El gigante egoísta en un pabellón de deportes que éramos cuatro, una de hada, una de gigante que era yo, otra de duende y otra de no sé qué. Bueno, y esa fue la primera vez que yo conté un cuento preparado. Además, fíjate, también, esa era mi elección, fue uno de mis cuentos favoritos cuando yo era pequeña. A mí me gustaba mucho ese cuento y lo elegí, ¿no? Para contarlo. Entonces, pues también por ahí. Y luego ya hice un curso también de narración y la profesora pues me dijo, tú vales, pero yo no había hecho nada de teatro ni nada y ya a partir de ahí pues empecé a hacer cursos, a formarme con narradores, eh, ver mucho narrador también, mucha persona que contaba y ahí fue, y luego formándome en todo, ¿no? En clown, técnicas de teatro, escena, un poquito de todo, porque es verdad que
Luego talleres literarios también, pues para escribir y tal. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, escribir no escribo, yo lo grabo, porque la oralidad, si no, hay otro tipo de estructura, ¿no? La literatura escrita y la oral cambian mucho. Entonces, claro, si escribes una historia y luego la vas a decir, te quedas con la palabra bonita y ya se pierde un poco la estructura oral también. Ujú. Pero eso es cada uno, lo que hablábamos antes también, ¿no? Del Técnica. proceso creativo y cómo cada uno lo hace. Y luego también Sí, se sí. podría hablar de todas las narradoras, narradores internacionales, ¿no? Porque en España es verdad que hay una tradición oral importante, una tradición narrativa, pero sabemos, o por lo menos eso hemos estudiado siempre, que la narrativa africana, todo lo que es subsahariano, la manera de contar las cosas, que tú decías se está perdiendo, pero bueno, son todavía culturas que mantienen muy viva la oralidad. Y tanto, y en Andalucía, tú, Yolanda, es que una pasada. Yo el mes pasado estaba en Sevilla y dije, jo, es que aquí se mantiene todavía, ¿sabes? Muchísima la oralidad, es verdad. Es algo que vas a otros sitios y no está tan fresca, ¿no? Es el contar chistes o simplemente en Cádiz, ¿no? Con las charangas y tal. Es que eso lo mantiene fresco, lo mantiene fresco y es así, y aunque esté también un poco denigrado porque no es cultura elitista, es que la narración, o sea, realmente el contar cuentos es algo muy popular, es muy del pueblo, no es elitista, ¿no? Y sí que es verdad claro, las formas de contar o los momentos de contar o en cada cultura obviamente se cuenta de una manera diferente, pero al final lo que sucede es muy parecido. O sea, en ese momento de escucha donde el tiempo se detiene y que se habla de la magia, de esa magia que dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Han pasado 1 hora, han pasado 3 horas, no te enteras de nada, estás volando, ¿no? Te vas de viaje y eso es muy bonito que suceda, ¿no? Es que el viernes vi una tan bonita, vi una sesión preciosa, ¿no? De una persona que me gusta mucho y claro, cuando te dan la mano y te llevan de viaje, eso es maravilloso. Y eso creo que aunque en cualquier idioma, cultura, eso sucede. Ujú. Eso, cuando sucede así, pues ya está, ¿no? ¿Para qué va? Eso es lo que hay que hacer. Y a veces, fíjate, como algo tan simple o tan simple y no tan sencillo, lo disfrazamos, ¿no? De cosas. Entonces te pones pelucas, hay gente que se disfraza, que saca no sé cuántas cosas, que si muñecos, que si canciones, que no digo que no esté bien ni esté mal, pero para que suceda eso que suceda, a lo mejor no hace falta tanto. O a lo mejor sacas mucho y no sucede, ¿no? Porque nos estamos perdiendo un poco para qué lo sacamos, ¿no? Que eso también pasa algunas veces. No te oímos, José. Nada, Ábrete el José. Ahora, micrófono. ahora, 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 ahora. Nada. ahora. Es que Sí. no sabía, te estaba silenciado. Sí. Sí, digo que es un mundo pues muy interesante para descubrir, ¿no? La verdad es que yo no conocía nada prácticamente tampoco de la narración oral hasta que no trabajamos con Patricia en su día y a mí, Sí. pues, bueno, a mí como me encanta tanto, siempre he dicho también, es que te cuenten un cuento es una auténtica gozada. Hoy no nos va a dar tiempo a contar cuentos ya porque se nos acaba además el tiempo, se nos acaba esta media hora que tenemos y como nada, como el tiempo es oro, o eso al menos dicen, nos toca la despedida. Eso sí, como siempre, vamos a darle ese espacio que es la cita con Yolanda. Bueno, y la cita de hoy podíamos haber cogido cualquier cita de cualquier narrador o cualquier narradora, pero yo quería detenerme en en un autor que es un buen contador de historia, que sin embargo tiene una cita que es la contracita para el programa de hoy. Es Carlos Ruiz Zafón, que decía que las buenas historias siempre necesitan de muy pocas palabras. Y yo creo que hoy hemos venido a ponerlo en contra, ¿no? Es la palabra, el poder de la palabra el que nos lleva a las buenas historias, como bien nos ha estado contando Patricia en este programa. Bueno, también podríamos haber dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, pero una palabra también puede valer mucho. Nada, pues antes de despedirnos, dinos, Patricia, ¿dónde podemos encontrarte? Ya que preguntaba antes María, que dónde podemos encontrar narradores. Pues, por ejemplo, en tu caso, ya que has estado con nosotros, ¿dónde podemos encontrarte a ti? Pues bueno, yo, pues ahora mismo me podéis encontrar, a ver, en Eh, marzo, En redes, por claro, ejemplo, me refiero, por ejemplo, en redes, ¿dónde podemos? vale, en redes, Claro, porque digo, claro, yo ahora no sé todavía, me habéis pillado así sin agenda en la sin mano. agenda En adelante. redes, yo tengo, bueno, tengo Instagram, tengo Facebook, ¿vale? Patricia Picazo, y luego patriciapicazo.es es mi página web,
y ahí me podéis escribir y preguntarme lo que queráis sobre si queréis verme en algún sitio o dónde podéis ver. Sí, solo estar ahí. En redes, en Instagram, en Facebook y en la web. Decía que estuvo hace 2 Sí. semanas, 3 semanas, estuvo con nosotros Carlos Paulos, que era bibliotecario de la Biblioteca de Guadalajara, y nos hablaba precisamente del Maratón de Cuentos de Guadalajara. Claro, es es que ese es... en el mes de junio, pues supongo que igual te podemos ver también por allí este Ahí año. me veis seguro, porque yo llevo 16 años ininterrumpidos yendo, o sea que ahí me veis seguro. Ahora, también aviso a las 5 de la mañana, que yo soy de las que hago guardia, De horario para que el búho. maratón siga vivo. Sí, el horario golfo de la noche, sí. Sí. Igual es más sugerente así. Lo dicho, que se nos termina el tiempo y nos veremos la próxima semana aquí en Biblioteconecta. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias ti. a ti, Hasta por luego. supuesto. Hasta luego, chao.